Bienvenido, bienvenida a Educar Hoy, el podcast para aprender, cuestionarnos y descubrir juntos otras formas de educar. Soy Udi Álamo, maestra y orientadora, y te ayudo a conocerte mejor como educador, a conectar con tu alumnado y con tus hijos e hijas y a sacar ideas y estrategias para mejorar la educación. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a este podcast de Educar Hoy. ¿Cómo estás? Estoy muy emocionada porque vuelvo al micro y vuelvo con una invitada. Hola, Alexandra. Hola, ¿qué tal? Aquí Alexandra ha sido súper generosa y aceptando la invitación de venir al podcast y revisando nuestra conversación de Instagram, realmente hace muchos meses que dijimos, oye, tú y yo en algún momento tendríamos que Sí. sentarnos a hablar sobre pues nuestras cuentas, nuestras inquietudes y tal. Entonces, bueno, estoy muy contenta de que por fin en este curso 23-24 nos hayamos sentado delante del micro virtualmente. Así que nada, Alexandra, bienvenida, estoy encantada de que estés aquí. Ay, muchas gracias. Yo muy ilusionada también. Y bueno, también agradeciendo, ¿no?, la magia de las redes sociales, que tienen su parte negativa, pero también traen su parte positiva, de que podamos pues conectar, ¿no? Y de sentir que cuando hay puntos de unión y puntos de conexión, pues es luego también muy bonito poder sentarse, como estamos haciendo ahora, a reflexionar juntas. Así que muy agradecida. Pues nada, las gracias a ti siempre. Le vamos a confesar a los escuchantes del podcast lo que hemos hablado off the record, y es que le decía a Alexandra, ay Alexandra, no te envié las preguntas que te voy a hacer en la entrevista y tal, pero bueno, yo creo que tú y yo estamos en un momento de fluidez vital y nos hemos sentado aquí, vamos a estar el ratito que dure la entrevista, pues hablando de lo que nos une, de lo que nos apasiona, que es la educación, y quién hay detrás de esa educación. Vamos a hablar de ti, vamos a hablar de quién es Alexandra de Santos Torrejón. Y esa es mi primera pregunta, ¿no? ¿Cómo pasa con la oreja de colores hacer una cuenta de Alexandra de Santos Torrejón? Porque en estos días ha habido 9 Sí. publicaciones, 9 capítulos en este septiembre en el que has ido desvelando un poco ese cambio profesional vital y me Sí. apetece que nos cuentes un poco. Pues, te agradezco un montón empezar por aquí, la verdad, porque ha sido todo un viajazo para mí a nivel emocional. Dices ese cambio profesional, realmente yo creo que al final lo vital se ve en lo profesional, sobre todo cuando te sales un poco de lo establecido, ¿no? Y intentas, pues a través de una cuenta de Instagram o de una página web o de lo que sea, ¿no?, comunicar un poco a tu manera y compartir tu forma de ver las cosas. Pues creo que al final cualquier cambio personal se ve en todo lo profesional, ¿no? Y así lo he sentido yo también. Con la oreja de colores nació hace 3 años con la intención un poco de... bueno, con la oreja de colores fue como el desarrollo de con la oreja verde. O sea, primero fue Ujú. con la oreja verde, Vale. que era un espacio, un blog que yo abrí y luego vino la página de Instagram, ¿no? Donde compartir lo que yo hacía en el aula y mis reflexiones educativas, ¿no? Luego quería como mejorarlo un poco, hacerlo un poco más profesional y de ahí ya nació con la oreja de colores, ¿no? Y claro, cuando yo ya me puse con la oreja de colores, evidentemente con muchísima ilusión, tengo un cuento que fue un poco también el origen del proyecto de Con la oreja de colores, y empecé con la página web y demás. Hubo también inversión económica, Ujú. inversión profesional, de tiempo también, mucho trabajo. Y claro, yo quería que ese proyecto fuera creciendo hacia un camino, ¿no?, hacia una dirección para la que no nació realmente, ¿no? Porque era un espacio que nació pues desde la sencillez de compartir mi realidad del aula y mi realidad educativa, pero le estaba pidiendo mucho más, ¿no? Le estaba pidiendo pues incluso facturar, ¿no? Y decir, Ujú. bueno, pues yo ahora quiero facturar esto, quiero monetizar esto y tal. Y claro, son cosas para las que no nació, ¿no? Y entonces, claro, en todo ese torbellino, ¿no? O sea, que me ha traído muchísimas cosas buenas, ¿no? Pero de aprender, ¿no? Que también es esto un poco a lo que nos dedicamos, ¿no? Totalmente. La educación no es solamente lo que ocurre dentro de un colegio, sino que es la vida misma, ¿no? Ujú. Y de aprender, ¿no? Entonces, observé mucho el proceso, observé que no estaba funcionando y quise extraer aprendizajes, ¿no? Y decir, bueno, pues, ¿qué está pasando aquí?
Y entonces llegué a la conclusión de dos cosas. La primera, esta que comentaba, ¿no? Que le estaba pidiendo algo para lo que no nació. Y segundo, que yo era otra persona, ¿no? O sea, yo había evolucionado, había crecido y lo que me queda, ¿no? Pero que había, claro, sí, o sea, había trabajado mucho en mí. En los últimos años he hecho un trabajo como muy intenso en mí. Y claro, ya no reflejaba, ¿no? Lo que yo quería que reflejara de mí. Entonces, bueno, pues también hay que tomar decisiones a veces un poco duras, un poco dolorosas en la vida, pero también he aprendido que cuando lo haces desde el agradecimiento y decir, ostras, es que esto me ha traído muchas cosas buenas a mi vida, o sea, que no lo hago desde el rencor, desde la rabia, sino desde el agradecimiento, Ujú. pues bueno, puedes soltarlo, escuece, evidentemente, escuece, no te lo voy a negar, pero bueno, lo sueltas y sobre todo abres la posibilidad a que vengan otras cosas, ¿no? Y a que pasen otras cosas. Entonces ha sido un poco el viaje de todo Ujú. esto, ¿no? Y luego también, pues a través de este trabajo que he hecho en mí misma y que sigo haciendo, por supuesto, y lo que me quedará, esta transformación de decir, jolines, es que siempre he estado como escondiéndome en otras cosas, ¿no? Ujú. Como por no atreverme a mostrarme como soy, por inseguridades, miedos y demás. Y bueno, pues las inseguridades y los miedos pues siguen, porque al final hay que abrazarlos y ya está. Pero el decidir tirar para adelante, ¿no? Y decir, vale, esto está aquí, o sea, tengo mis inseguridades y mis miedos, pero tiro para adelante, ¿no? Entonces, el elegir no tener más escondites, ¿no? Y que mi espacio ahora en el que yo comparto, pues que se llame como me llamo yo, ¿no? Con mi nombre y mis dos apellidos. Y de esa forma también, pues un poco es una declaración de intenciones de, bueno, pues esta soy yo, me siento además con la libertad de compartir lo que me apetezca, como me apetezca, desde mi forma de entender las cosas. Y luego, bueno, pues también aceptando que habrá quien le guste y habrá quien no, pero que eso no me va a limitar, ¿no? Mis ganas de comunicar mi pasión por la educación. Totalmente. Sí. Menudo viajazo, ¿no? Uf, total, sí, sí. Qué Muy bueno. interesante. Me conecta, o sea, me siento súper identificada en un montón de cosas que dices porque al final esta parte de la marca personal, en mi caso, ¿no? Llevándolo, si me permites, también a mi terreno. Yo Sí. empecé el podcast y la cuenta como desaprendo un segundo o algo así y tal, y al final también fui haciendo esa transición hacia mi cuenta de Instagram es Judy Mm. Álamo, en LinkedIn soy Judy Álamo. El podcast es verdad que se llama Educar Hoy, pero porque creo que refleja bien como qué significa educar hoy desde todas las perspectivas que pues o bien yo voy haciendo píldoras o traigo invitadas tan chulas como tú. Pero sí, como que el dejar de escondernos porque creo que, no sé, me pasa mucho con los profes, ¿no? Que los docentes como que muy bien con los niños y tal, pero como sea decir una opinión o hacer una formación a los compañeros o elevar un poco la, como que eso no, porque claro, ¿sabes? Y, Y es como, pero si eres un docente súper bueno que puede compartir con otras personas, que no sé, y ahí sí que hay como un montón de miedo, o no sé, a lo mejor son mis gafas también. y, ¿sabes? Mi perspectiva desde ahí ¿Cuál? es, y si me permites ahí que Sí, igual, claro, sí. pero mi perspectiva desde ahí es que tengo la sensación de que la formación que recibimos universitaria, Ujú. para ser maestros o maestras, va enfocada única y exclusivamente al aula. O sea, única y exclusivamente a estar en un aula delante de niños, ¿no? Y de niñas. Y puedes pensar, bueno, pues es que claro, eso es un maestro y tal. Sí, pero una persona que trabaja en educación puede hacer muchas cosas, ¿no? Y puede ser formador de equipos Ujú. docentes y puedes escribir y puedes tener un podcast y puedes hacer muchas otras cosas, ¿no? Desde esa visión por la educación. Pero como creo que nos llevan tanto, ¿no? O sea, la formación que existe actualmente a nivel universitario, ¿no? Nos lleva al aula directamente, como Ujú. que todo lo que se salga de ahí pues ya no encaja tanto, ¿no? Y entonces a mí me ha Totalmente. pasado también, ¿no? Con compañeros en el cole y demás, el decir, ostras, estás haciendo algo diferente, ¿no? Ujú. Y Ujú. ponerlo también incluso muy en duda. Incluso dudar de mi propia dedicación en el aula, porque Ujú. no, es que como tienes otras cosas, y no, bueno, hombre, pues no sé, puedo Claro, hacerlo. Sí. claro.
Eso me hace pensar también, nos educa, o sea, no, esa formación inicial y permanente normalmente suele ser Sí. como para herramientas didácticas, ¿no? O para, no sé, para el día a día del aula, pero tú también trabajas en equipo. También en algún momento puedes llegar a ser jefe o jefa, puedes ser Ujú, directora, jefe de estudios, coordinadora, y tienes que saber liderar o tienes que saber gestionar una reunión. Te vas a entrevistar con familias que te van a pedir consejo, apoyo y que también tienes que conectar con ellos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que quizás nos hemos centrado mucho en, de siempre, en mm, solo el aula, y realmente no, somos personas que es mucho más amplio, ¿no? La educación es mucho más sí, amplia. sí. Eh, Genial. Mira, y Alexandra, me gustaría también, ahora, ¿en qué punto estás? ¿Estás en aula? ¿Estás en cole? Bueno, ¿Cómo estás? ahora mismo la magia a veces que sucede, que a veces yo lo llamo magia, pero evidentemente hay un trabajo que se ha hecho detrás que al final tiene sus consecuencias, ¿no? Pues desde que decidí soltar con la oreja de colores, justamente al día siguiente, o sea, sin esperar más, recibí una llamada con una propuesta nueva de trabajo, así que la acepté y Ajá, actualmente estoy fuera del aula ujú, y estoy trabajando en un proyecto educativo que se llama Terra ujú. y estamos pues diseñando toda una pedagogía para implantarla en las escuelas Terra. Así que la verdad que muy apasionante. Quiero que me cuentes más porque yo conozco ese proyecto. Bueno, no lo conozco, lo he escuchado hablar de Borja Vilaseca, lo he escuchado en un par de Sí, podcasts y sé que es algo que Borja lleva como años sí. diciendo que él quiere que pues el germen de todo ese autoconocimiento y empoderamiento sea la escuela, sea una Mm. educación de calidad para los niños, para las niñas y que realmente, pues cuéntame un poquito más lo que puedas, Te lo que cuento, sepas. sí, bueno, actualmente, o sea, no estamos o sea, el cole todavía no está, estamos trabajando en todo este diseño, ¿no? Que comentaba de la pedagogía. El cole abre en septiembre del año que viene, en septiembre del Ujú, 2024, y comenzaremos con la etapa de infantil. Entonces ujú, va a ir como progresivo. Vamos a ir abriendo para que vayan entrando niños de diferentes etapas. Y bueno, actualmente lo que estamos haciendo en este diseño de la pedagogía, aparte de toda la parte administrativa que supone una escuela de nueva creación, pues estamos mirando, ¿no? Un poco el abanico de todo lo que hay, de todo lo que existe, de todo lo que también conocemos en base a las experiencias que tienen las personas del equipo, seleccionando lo mejor, ¿no? De todo lo que existe y luego dándole un sentido, ¿no? Y una coherencia para poderlo unir todas esas piezas y llevarlas a cabo en esta escuela, ¿no? Y la idea, el proyecto es grande, el proyecto es ujú. ambicioso y, bueno, la idea es que vaya creciendo, ¿no? Que va a empezar en una escuela en Barcelona, pero que la idea es que vaya creciendo y sobre todo lo más importante desde mi punto de vista es los valores que quiere transmitir esta escuela, ¿no? Que están basados en la educación consciente, que está definida por 11 dimensiones, que esto es todo fruto de Borja Ujú, Vilaseca, que es el que, bueno, pues ha definido estas 11 dimensiones, que son las que todo niño, toda niña, toda persona ujú, realmente, pues debe desarrollar en su vida, ¿no? Entonces, esas dimensiones son tanto internas, ¿no? De uno consigo mismo, como externas en lo que tú puedes dar también a la sociedad, ¿no? En base a trabajar contigo mismo y a desarrollarte, pues luego lo que tú puedas dar a los demás, ¿no? Y desde esa perspectiva un poco de cuerpo, mente y alma, ¿no? No solamente enfocados en el hacer ujú. y en el saber y en el memorizar, sino en muchas otras cosas, ¿no? A nivel de dimensión espiritual, por ejemplo, de dimensión corporal, pues muchas cosas que actualmente la gran mayoría de centros no contemplan, ¿no? Ujú. Entonces, el enfocarnos en eso porque creemos, ¿no? Y estamos convencidos de que es lo mejor para los niños y las niñas. Así que en eso estamos. Qué bueno. Mira, ¿y van a seguir el currículum nacional o cómo o qué quieren Sí, hacer? Vale, la sí, idea es como ser una escuela del sistema educativo español de exactamente, carácter sí, privado, entiendo, sí. ¿vale? Y ver, o sea, hacer una propuesta pedagógica curricular
con estas 11 dimensiones y ver cómo va casando Exacto. todo, ¿no? Sí, o sea, de hecho el trabajo en el que estamos actualmente es ese, ¿no? El coger la ley, Vale. coger lo que nosotros queremos Y y ver ponerlo. a ver, las piezas del puzzle, a ver cómo vamos haciendo para... Sí, Ok. sí, sí. Y sí que a mí me gustaría hacer un apunte que no tiene que ver solo con Terra, ¿no? Sino en general con cómo educamos, que es que muchas veces, y hablo en base a mi experiencia, que puede no ser la de otras personas, pero la mía sí que es esta. Y es que muchas veces decimos, ay, es que la ley no me deja, ay, es que hay que hacer no sé qué, ay, es que cómo voy a evaluar esto de esta manera, cómo voy a hacer esto y tal. Y ahí sí que me gustaría hacer una reflexión muy clara, que es que la ley te permite muchas cosas. Ujú. Y de hecho la ley nueva de educación, con la que estoy muy de acuerdo en muchos puntos, me parece que es muy positiva, te permite muchísimas cosas. Y creo que cogemos el hábito de limitarnos al libro de texto, a lo que nos dice el libro de texto, que no es la ley. La ley Ujú. está por un lado, el libro de texto está por el otro, y luego tu realidad docente puede ser otra, ¿no? Entonces, yo ahí sí que invito, ¿no? A las personas que se cuestionan estas cosas, que cojan el currículo de su comunidad autónoma Ujú. y que digan, ¿qué tengo que conseguir realmente, ¿no? Que es que muchas veces, por suerte o por desgracia, está muy lejos de lo que el libro de texto pretende que hagas, ¿no? Entonces, en nuestro caso con Terra nos hemos dado cuenta de que la ley nos permite muchas de las cosas que queremos hacer. O sea, evidentemente hay otras que tenemos que modificar o que Ujú. hay que ajustar, pero a pesar de que queramos meter cosas súper innovadoras, estamos dentro de la legalidad, porque la ley nos lo permite, ¿no? Entonces, creo que como docentes tenemos que tener esa responsabilidad de mirar realmente los documentos legales en los que nos amparamos Ujú. para poder tomar decisiones. Mm. Estoy súper de acuerdo. Súper de acuerdo con esa lectura como más abierta y más de pensamiento crítico, pero creo que como que la queja está súper instalada dentro de Sí, nuestra, uf, de nuestro gremio y todo lo que venga de arriba, de afuera, del otro lado o que vaya en contra de lo que yo siempre he hecho y creo que es mi experiencia y es la válida, pues sí. siempre como que entra ahí un poco en conflicto. Entonces, pues reforzar esa idea y también decir que al final es eso lo que tienes que hacer. O sea, ni siquiera es, no, es que mi opinión es que es mejor la voltereta en el primer, bueno, ok, esa es tu opinión, pero lo que tenemos que hacer todas es esto y por aquí va, y no solo por aquí va España, sino por aquí va Europa y por aquí va el mundo. Sí, Que no sí. te digo que no sea, o sea, yo sí que siento con el cambio de ley, o sea, yo no quito la complejidad. Es verdad que estamos en un mundo, no solo en el educativo, sino en el empresarial, en el personal, en el familiar, en la salud, cada vez más complejo y Ujú. fragmentado. Pero eso no tiene que amedrentarnos, sino eso tiene como que hacer, bueno, pues es un reto. Es verdad que a lo mejor la sensación de los profes que a lo mejor llevan 25 años es que a lo mejor Sí. antes era todo más sencillo. Bueno, tú ibas, dabas tu lección, corregías, hacías un examen, Sí. te ibas y ya. Y ahora realmente no es así. Ahora hay que preparar situaciones de aprendizaje, los tienes que poner en un contexto, los alumnos tienen que ser competentes. eh, Se te piden más cosas, porque el mundo Mm, nos pide más cosas. Es que es sí, inevitable, exactamente, sí. es una Sí, es pasada. esta necesidad, ¿no? De vincular lo que ocurre en la escuela con la vida real, ¿no? Creo que esta ley, no es que pretenda hablar de la ley todo el No, tiempo, no. mucho menos, sí que siento que esta ley nos está como un poco poniendo las pilas en el sentido de, venga, ya está, ¿sabes? La vida es esto, la escuela tiene que adaptarse a esto, ¿no? Porque dices, bueno, pues ahora ya no es ir a la clase, dar la lección con el libro, hacer un examen. Por suerte o por desgracia, para mí, por desgracia, en muchas escuelas sigue siendo así. Totalmente. Aunque la ley te esté diciendo que no, y que los alumnos tienen que ser competentes en esto y en esto, situaciones de aprendizaje que incluyan todo esto. Aunque la ley te siga diciendo eso, en las escuelas sigue, no en todas, gracias a Dios, Ujú. pero en muchas sigue siendo el profesor llega, es el profesor el que explica
hago un examen, encima no se contemplan otras herramientas de Maneras evaluación. de ver si ha aprendido o no. Ok. Efectivamente, y con eso te llevas el boletín al final del trimestre. Entonces, pues bueno, yo sí que tengo esa sensación, ¿no? Con esta nueva legislación de, venga, ¿sabes? O sea, ya un poquito más, que esto ya no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos un poco en la transición entre una y otra. Este año es el segundo año, segundo curso. Vamos a ver cómo va, pero bueno, ya te digo que mi sensación es un poco esa, ¿no? De, venga, ¿sabes? Como poneros ya un poco las pilas aquí. Venga, ya. Ok, Sí, ya. sí, que es verdad que, a ver, toda la parte administrativa y burocrática es un rollo Ujú, y es un tostón y no nos gusta ninguno de los docentes, ¿no? Pero creo que hay que leer lo que trae detrás, ¿no? El ujú. decir, bueno, ¿por qué tengo que diseñar ahora una situación de aprendizaje? Jolines, porque una situación de aprendizaje contempla un montón de cosas que tú no estás contemplando cuando vas a clase, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, un poco esa idea, sí. Totalmente. Y es verdad, y también tire una lanza a favor de los profesores, y es verdad que hace falta mucha formación y mucho Sí, acompañamiento. O sea, creo que sí. ahí, vale, ok, nos tiramos a la piscina, Mm, pero tendría, o sea, al final todo gran cambio tiene que venir acompañado de, pues, de expertos o de grupos de reflexión y todavía yo no veo que esas estructuras hayan cambiado dentro de los sí, colegios, sí. ¿sabes? Y hay, bueno, ahí entra en juego también el factor tiempo, del que, Ujú, bueno, nos afecta a todos, no solamente a los docentes, y que realmente el tiempo en la escuela, el tiempo que los docentes estamos en la escuela, la mayor parte de ese tiempo está dedicado a los niños y a las niñas, ¿no? Entonces, todo ese tiempo de poder preparar lo que les voy a llevar, pues es tiempo de pasillos, afortunadamente, si tienes suerte, tiempo de reuniones, y si no es tiempo en tu casa. ujú. Y esto es así, ¿no? Entonces, es verdad que también hay que entender esa parte y sí que me gustaría también sacarlo ahora porque me ha venido, ¿no? El tema del bienestar de los docentes, ¿no? El bienestar de las personas que educan. Porque el bienestar emocional, el bienestar mental, el bienestar a todos los niveles, ¿no? Porque yo sí que creo que ese es un tema muy importante que hay que afrontar. Mira, este me viene ahora el recuerdo, este verano estuve en un Erasmus para profesores con Escuela Ujú, 21 en Viena y una de las personas que participaban en este Erasmus este curso había desempeñado un nuevo cargo en su colegio que era el del acompañamiento a los docentes. Y dije, ostras, ¿existe esto? ujú, Y dijo, pues mira, lo acabamos de hacer nuevo, ha sido el primer año que yo he estado ejerciendo de esto, y ha sido muy bonito, porque es eso que hablamos, ¿no? Del tiempo, eso que mencionaba antes, pues es una ujú. persona que se dedica a sentarse a tu lado y dice, oye, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Sabes? Creo que es algo, bueno, en todas las profesiones, ¿no? Pero creo que a nivel educativo es muy importante porque no trabajamos con máquinas, trabajamos con niños y con niñas, ¿no? Y al final lo que nosotros les llevamos a ellos, lo que les transmitimos, es también lo que somos. No, y esto yo lo he dicho muchas veces, digo, si luego los niños no se acuerdan de si hiciste esta actividad o si llevaste este material plastificado o si no sé cuántas, ¿no? Al final de lo que se acuerdan es de cómo se sintieron cuando estaban contigo. Ya está, ¿no? Y lo que tú les transmitiste como persona. Entonces, creo que es muy importante que esto se cuide desde dentro de la escuela, por supuesto, y Ujú. que luego también los docentes también como que despierten esa necesidad de cuidarse un poco más, que creo que no está suficientemente instaurada, y que en el tiempo fuera de la escuela pues se cuiden a nivel mental, a nivel físico, sepamos poner límites Ujú. también, porque nuestro trabajo, bueno, no tiene límite. Totalmente. Y creo que es muy importante hacer ese ejercicio por el bienestar, ya no solamente propio, sino de los niños y las niñas con los que trabajamos. Me Mm. encanta que comentes eso cuando empecé a definir lo que significa educar hoy. El primer punto para mí es el Mm. autoconocimiento docente y ahí englobo Sí, el autocuidado, el que te respetes, el que pongas límites.
Y es verdad que, o sea, es complejo. O sea, no quiero quitarle, o sea, ni edulcorar el cambio, ni quiero Sí, edulcorar nada. Y es verdad que los horarios están como están, depende en qué tipo de centros, pues se entiende más, pues, esta parte de autocuidado en otros. Pues como en todas las sí, empresas, ¿no? Hay más exigencia, menos exigencia. Depende mucho del liderazgo que se esté sí, ejerciendo en esos centros, pues para que tú vayas total. bien, pues puedes tener una clase a lo mejor más movida, pero bueno, estás súper a piñón con tus compañeros, tu compañera de nivel y te comes el mundo. O puedes tener una clase maravillosa e ir cada mañana diciendo otra vez me voy a encontrar con el jefe de estudio, el director, que no, sabes, que depende Sí. mucho. Entonces, todos estos intangibles en educar hoy y supongo que también con la oreja de colores que ahora eres tú, pues esa parte porque lo has traído tú, pues está muy presente, ¿no? El quiénes somos nosotros, cómo nos Mm, cuidamos y en este itinerario y toda la parte de formación de coaching que estoy haciendo y de acompañamientos que lo veo clarísimo. mm, En plan, hay alguien que tiene que estar con las personas, no con los sí. docentes, con las personas, Sí, 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 sí. viendo pues cómo estás, a lo mejor necesitas un acompañamiento pues más de coaching o más terapéutico o más de creación de equipo o más de estar con tu familia. Y Sí, tener la prioridad con tu familia este año porque yo qué sé, porque eso necesitas conectar. Entonces, pero eso solo viene del autoconocimiento, solo viene sí, de tu propio desarrollo personal, porque si pasas por la vida siendo un docente, una docente que sí. ves la vida pasar y Sí, que cada va de año echas la pata, puntillas, digo yo, que sí, va de puntillas por la sí, vida. pues Sí, ni la educación pasa por ti, ni la vida pasa por ti, y vas a estar total. reactivo, reactiva, ¿no? Al final la vida eres tú, el cole eres tú también. Sí, O sí. sea O sea, al que... final un cole, efectivamente, al final un cole son las personas Ujú, del cole, ¿no? Porque, bueno, sí hay un edificio, bueno, sí hay un proyecto educativo de centro, todo esto, ¿vale? Pero la vida que se desarrolla, que es lo importante, ¿no? Que la vida que se desarrolla dentro de un centro son las personas. ujú, Docentes, no docentes, niños, familias, todos, ¿no? Entonces, es muy importante eso y yo lo digo muchas veces, ¿no? Que hasta que no te conoces, no te comprendes. Y hasta que no te comprendes, no te quieres, ¿no? O sea que para mí ese es el desarrollo. Es como, sí, la autoestima, tal. Evidentemente hay que cuidarla, pero yo no puedo desarrollar una autoestima sana si no me conozco. ujú. Porque al final lo voy a desarrollar en base a etiquetas que me han puesto, a patrones que he tenido que vivir o a experiencias traumáticas. Al final va a ser en base a eso, ¿no? Entonces es un poco, me voy a conocer, me comprendo, ¿no? Y entonces eso me da calma y entonces ahora me quiero. Y cuando yo ya me quiero y ya estoy en ese punto, entonces puedo cuidar a los demás y puedo atender a los demás. Y en este caso puedo educar, ¿no? A los niños y a las niñas. Pero si no haces toda esa transición, muchas veces lo que yo he vivido como alumna, Ujú, lo que incluso he hecho como docente, ¿no? Cometiendo errores, y lo que he visto en otros profesionales es que recibes lo que ese profesor o esa profesora piense de la vida, ¿no? Y que si ese profesor ese día está triste porque ha tenido un problema o está enfadado porque ha tenido un problema personal, lo traslada al grupo. Entonces, no hay gestión emocional, no hay capacidad de parar, no hay capacidad de decir, bueno, esto es una cosa, lo gestiono, ahora te, ¿sabes? Como un poco diferenciar el yo soy yo, los niños son los una niños. madurez emocional ahí trabajada. Exacto, exacto, ¿no? Entonces al final, jolín, pues les echamos encima cosas que no son suyas, que son nuestras. Y eso parte, ¿no? De este autoconocimiento y de hacer ese viaje de me voy a comprender, me voy a querer y voy a educar desde la mejor forma posible. Mm. Totalmente. Eso me conecta un montón con la maternidad también, porque al final, con la crisis tan grande que normalmente papás y mamás, pero sobre todo mamás, vivimos cuando de repente es como hay un ser que depende de ti, pero tú a lo mejor es como esta cosa nueva de tal, y lo llevo mucho como eso también al ser docente, ¿no? No solo, o sea, cuando tú entras en una crisis, da igual que sea por la razón que Sí, sea, de la salud, de la maternidad. Entonces, que
al final las crisis fetales lo que hacen es ponerte delante de un espejo y decir, oye, ¿yo quién soy? ¿Qué puedo aportar al mundo? Estas personas que dependen de mí, en el caso de los alumnos, ¿qué van a recibir de mí, no? Sí. Bueno, a ver, yo muchas veces, a ver, cuando estás en la crisis, sufres, ¿no? Ujú, Y es muy doloroso. Pero si luego tienes esa mirada de querer aprender, ¿no? Y de aprender de los errores y del sufrimiento, pues venga, la agradezco, ¿no? Agradezco haber tenido esa crisis, haber pasado por ahí y decir, vale, ¿qué lección me ha traído, ¿no? ¿Qué aprendizaje me ha traído? Que hay momentos que son muy duros y también yo lo digo siempre, el dolor hay que atravesarlo. O sea, igual que te digo el amor, la alegría, la tristeza, la frustración, son emociones que es que hay que atravesarlas, ujú. porque si no, no aprendes ni a conocerlas ni a gestionarlas, ¿no? Entonces, que muchas veces tratamos como de coger el otro camino, ¿vale? Para que no duela tanto, pero creo que es muy necesario, ¿no? También enfrentar esas cosas, incluso compartir mucho como adultos con los niños, el decir, pues mira, hoy yo estoy triste, hoy yo estoy enfadada, hoy me ha pasado algo, ¿no? Para que también vean que como adultos compartimos emociones, ¿no? Y compartimos lo que nos ha pasado. Que no significa esto que decía antes, ¿no? Ujú, De que deje que me invada, que me domine y entonces actúo en función de eso, ¿no? Pero sí que a lo mejor decir, jo, chicos, pues mira, hoy tengo un mal día porque he tenido un problema y no hace falta contarlo, pero ujú, sí que por lo menos sean conscientes de que has tenido un problema y de que ese día estás triste. Y ya ujú. está, ¿no? Y nada más, pero sí que esta parte de compartirnos, ¿no? Tal y como somos y no generar tampoco esta sensación de que es otro melón que abro aquí, ¿no? Pero esta sensación de que el adulto tiende como a colocarse muy por encima del niño, ¿no? Ujú, Que evidentemente tenemos más experiencia, pero ya, ¿no? Ahí se acaba. Yo siempre no lo veo como de iguales, ¿no? Y esa importancia de mirarnos a los ojos, ¿no? De agacharse para mirar a los ojos, de escuchar mucho, y de ahí venía con la oreja de colores, venía de esta idea, ¿no? Y de decir, es que yo no estoy arriba, ¿no? Estoy a tu lado y te ayudo, ¿no? Te acompaño en todo lo que tú necesites. Entonces, esta idea creo que también es muy, muy importante, ¿no? De recogerla en las aulas hoy en día. Rescato una de tus 9 publicaciones que decías cambiar la mirada, ¿no? La mirada apreciativa al final, cuando profundizas un poco más incluso en innovación educativa, en las herramientas metodológicas, ¿no? Que al final mi cuenta empezó un poco por eso, pero ha ido transitando más como al ser docente, ¿no? Al ser Ujú. de muchas maneras, ¿no? Sí, Eh, pero cuando vas incluso a las herramientas, a la formación, es que al final lo que te cambia es la mirada. Tú vas a una formación de DUA y lo que te cambia no es que no se descubre el Mediterráneo, son una manera de exactamente. organizar las medidas de atención a la diversidad desde el diseño. Ok, la mirada. Tú vas a una formación de cooperativo y lo que te cambia es como la mirada. ¿Por qué? Porque aprenden entre iguales, porque hay una estructura de aula en la cual las interacciones son mayores. La mirada. Tú vas a una formación de cambio en evaluación que te toca los valores, a lo que tú le das importancia Totalmente. en la evaluación. Al final, entonces, esa mirada que me conectó mucho tu publicación, ¿no? Al final el mar es el mismo, pero la que ha cambiado eres tú. Exactamente. Pues los niños, el cole es el mismo, pero el que cambia eres tú, Sí. porque, bueno, pues estás más abierto, estás más permeable, estás más consciente, más, como lo quieras llamar. Sí, sí, o sea, tengo la sensación, ¿no? De que como sociedad incluso, y en concreto también dentro de los centros educativos, estamos como muy acostumbrados a enfocarnos en lo negativo, ¿no? A enfocarnos en lo que no está conseguido, en las juntas de evaluación, no sé cuál es tu experiencia, pero la mía se habla de los casos en los que no han conseguido, ¿no? Unos mínimos, unos objetivos, los casos de que tienen dificultades, ¿no? No se habla de todo lo que sí se ha conseguido. Ujú, No hay un espacio en el que yo diga, jolines, vamos a celebrar todo lo que sabemos, ¿sabes? Y todo lo que sí que hemos conseguido este año. Entonces, como que tendemos constantemente a ver lo que no está, ujú. ¿no?
creo que es una cuestión social, ¿eh? No solamente educativa, pero estamos como continuamente con eso, ¿no? Con, ay, es que este niño no ha conseguido esto, es que no estudia, es que no ha aprobado, es que no sé Ujú. qué, ¿no? Pero decir, ostras, y todo lo que sí que ha conseguido, ¿sabes? Y lo que consiguen a diario, tanto los niños como nosotros Como incluso, los ¿eh? adultos. Nosotros Ujú. mismos. Jolín, vamos a mirar desde ahí, ¿no? Vamos a mirar desde las fortalezas en vez de desde las debilidades constantemente. Porque a lo mejor es mejor, ¿sabes? Y A lo nos va a mejor dar ahí otro. aprendemos más cosas. Claro, no sé, se me ocurre, ¿no? Y hay otra energía de decir, ay, pues ya, si me enfoco en lo que sí sé y en lo que sí tengo, jolín, pues a lo mejor tengo una energía diferente para enfrentarme a lo que me cuesta un poquito más, Ujú. en lugar de estar constantemente machacando y repitiendo lo que no tenemos, ¿no? Creo que eso también es importante. Sí, agradezco que lo traigas también, porque para mí a todos los niveles, ¿no? Pero en concreto lo que comentabas del mar, ¿no? De verdad que es que me he tirado 30 y pico años de mi vida diciendo que odiaba el mar y que no quería acercarme al mar, ¿no? Y ahora mismo, mira, pues me tengo que mudar a Barcelona. Yo vivo en Madrid y me tengo que mudar a Barcelona por cuestiones Ujú. profesionales, pero yo estaba pidiéndole a la vida una Tráeme el mar. oportunidad profesional que me acercara al mar. O sea, fíjate, ¿no? Y solamente porque cambias la mirada y dices, voy a dejar mis tonterías a un lado, voy a enfocarme en lo que me está aportando esto y sentir si me va bien o me va mal, que a lo mejor Ujú. yo podría haber hecho eso y haber dicho, vale, pues no me gusta el mar, no quiero el Ujú. mar, ¿sabes? Pero bueno, en este caso pues no ha sido así, ¿no? Y luego pues eso, fíjate cómo es la vida, ¿no? Que ahora me tengo que mudar al lado del mar. Total, y que no es la educación ni el aprendizaje, sino dar esa oportunidad, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí, Dar la total. O sea, yo oportunidad creo de que crecimiento. sí, sí. O sea, los maestros al final somos generadores o deberíamos ser generadores de oportunidades, ¿no? Para los niños y para las niñas. Y el otro día, trabajando en Terra, ¿no? Con el equipo, justo hablábamos esto, decir, ¿quién soy yo para decirle a un niño que no se puede dedicar a ser artista? ¿Sabes? O que no se puede dedicar a ser músico o cualquier otra cosa, ¿no? ¿Quién soy yo para eso? O sea, yo le puedo acompañar y puedo ayudarle a ver pues sus habilidades, sus competencias, a ver por dónde va mejor, por dónde tal, pero yo no soy nadie para decirle, no, no hagas esto, ¿sabes? Entonces un poco esta idea de vamos a enfocarnos en fortalezas y vamos a tener esta mentalidad de crecimiento, de decir, vamos a trabajar y vamos a ver qué nos apetece, qué nos gusta y qué queremos conseguir, ¿no? Entonces creo que también es importante, ¿no? Llevarlo desde esa mirada y desde que siempre hay un horizonte en el que se puede aprender. Creo que es. Totalmente. Mm. Alexandra, vuelvo a tu cuenta, a tu Sí, cambio, y has puesto Alexandra de Santos Torrejón, educadora consciente. sí. ¿Qué es una educadora consciente? ¿Qué es ser un docente consciente, un educador consciente? Pues bueno, ahora tengo también un poco la sensación, ¿no? De si os movéis un poco por redes, como que la palabra consciente se está poniendo un poco de moda, ¿no? Yo en mi caso he huido de las modas toda la vida, entonces sí que trato de salir un poco de ahí y el llegar a ese término también fue como muy curioso porque, bueno, desde que yo empecé a trabajar como maestra, ¿no? Yo sentía que yo tenía una forma de trabajar y de transmitir en el aula, de estar con los niños, que era muy diferente a la de muchas de las personas con las que trabajaba, ¿no? Ujú. Pero bueno, pues al final haces las cosas a veces como te salen Ujú. y ya está, ¿no? Que no es ni lo que hayas estudiado, ni la carrera, ni nada, es cómo te sale de dentro, ¿no? Y claro, pues vas como perfeccionando, ¿no? Con el paso de los años vas como perfeccionando ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando me cogí la excedencia en el cole y tuve, bueno, hay un año para observar desde un poco más arriba, ¿no? Y ver muchas cosas, pues estuve en contacto con mucha gente. Me decía, no, pero es que tú estas cosas que estás contando
eso es la educación consciente y tal. Y yo decía, pero que esto tiene nombre. O sea, esa fue mi ¿Esto idea, ¿no? existe? Esto tiene nombre, esta forma como de ver la educación y tal tiene un nombre. Sí, sí, hombre, pues eso es la educación consciente y tal. Y de ahí llegué yo a Borja Vilaseca, ¿no? Y de ahí llegué también a la doctora Sefali, que también defiende mucho Ujú. este tema de la educación consciente desde la crianza más, pero bueno, el aplicar la conciencia, ¿no? a la educación de los niños y las niñas. Y empecé como a profundizar mucho en esto, ¿no? Y dije, ostras, siento que esto me define totalmente. Y ahora también, pues la magia de la vida que me lleva a estar en Terra, que defiende este proyecto, ¿no? de educación consciente. Evidentemente el proyecto de Terra está como muy definido por Borja, ¿no? Pero sí que comparto en la esencia, ¿no? de todo eso, que para mí la educación consciente es educar en cuerpo, mente y alma, ¿vale? Es esta idea holística de que Ujú. cuando educamos no educamos solamente la mente, sino que hay que trabajar todas las partes y conectar todas las partes. Y luego la otra idea fundamental para mí es que la educación consciente parte de un trabajo personal del educador y que yo no puedo transmitir pues una inteligencia emocional o una gestión emocional o una dimensión espiritual a los niños y las niñas con los que trabaje si no he hecho ese trabajo previamente, ¿no? Ujú. Y luego la esencia, ¿no? Que también la comparto es la de pensar que cada niño y cada niña es maravilloso como es y que no necesitamos cambiarle para quererle, ¿no? Y para aceptarle. Que puede leer mejor, que se puede sentar mejor en la silla, que puede trabajar un poquito más, efectivamente, porque todos tenemos cosas que mejorar, Ujú. pero partir de la idea de que cada uno ya es maravilloso como es, ¿no? Y acompañar desde ahí, decir, mira, ya te quiero y te quiero cuidar también por cómo eres, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo podemos mejorar. Pero ya con lo que eres suficiente y eres maravilloso, ¿no? Entonces, un poco, yo lo entiendo así, esta es mi definición, mi propia definición de lo que yo entiendo por educación consciente. Si tuvieras que decirle a los escuchantes del podcast 3 retos o tres, Ujú. tres focos en los que enfocarse en su labor, ¿cuáles serían? En su labor, muy buena pregunta. La primera es que se cuiden, yo diría, que cualquier educador se tiene que cuidar, ¿no? Un poco recogiendo también lo que hemos hablado. Ujú. Para poder cuidar de la infancia, tienes que cuidarte a ti, ¿no? A todos los niveles. Entonces, el primer reto que yo creo que tenemos como educadores es el de saber cuidarnos. Ujú. El segundo reto, el poder tener esta mirada hacia los niños y hacia las niñas para aceptar lo que hay, ¿no? Y que cuando empieza el curso, ¿no? y nos dan nuestra lista de los alumnos que vamos a tener este año, yo diga gracias, ¿no? Yo la veo y diga gracias. Esté quien esté en esa lista y Ujú. sea como sea quien esté en esa lista. Que yo la vea y diga gracias. Porque al final yo soy maestra porque esos niños están ahí. Si no, ¿de qué? Sin niños, ¿qué soy? Pues Niños que somos. no soy maestra. Exactamente, ¿no? Entonces, el que tú veas esa lista de niños y digas gracias. Y ya, ¿no? Y el decir ahora, bueno, pues voy a dar todo lo que tengo de mí para que esto vaya bien con estos niños, ¿no? Y luego el tercer reto que yo veo ahora mismo más grande es el de adaptarnos de verdad al mundo real, al mundo de fuera de la escuela, ¿no? Y a Ujú. vincularlo para que sea lo mismo, para que lo que ocurra de verdad dentro de la escuela me prepare para lo que hay fuera. Porque creo que la escuela tiene que ser un espacio donde se tomen decisiones, por ejemplo, donde los niños, me refiero, ¿eh? Sí, sí, sí. Los niños y las niñas. Donde se practique tomar decisiones que impacten en Exacto, su vida. Ok. exacto. Que se trabaje la búsqueda de talentos, que se trabaje el propósito, que se trabajen ese tipo de cosas, ¿no? Porque luego lo necesitas cuando sales. Y lo necesitas con 17 años para elegir carrera Ujú. universitaria, ¿no? Entonces,
que de verdad podamos conectar, ¿no? La vida de la escuela con la vida fuera de la escuela. Creo que esos son los tres grandes retos. Sí. Me vienen como dos ideas. Una, genial, todo es que depende de mí, o sea, que depende de mí como educador, ¿no? Y hacer esta Sí. invitación y así, que has dicho, cuidarte, la mirada y dar gracias y adaptarnos, ¿no? Y no has Mm. dicho que la administración no sé cuánto, que las No, campañas no, es no. como, no, no, que depende de mí y los retos al final son como muy Sí, personales. Y segundo, me encanta porque cuando hablamos a ver cómo lo explico. Cuando hablamos de retos en educación, normalmente nos vamos como a grandes proyectos, ¿no? Como, sí. o la tecnología, o yo qué sé, o el debate de que sea, ¿no? O las no pantallas, yo qué sé, ahora que ahora está todo el tiempo las no pantallas. Y los cambios realmente son en uno, al final, Sí. son en uno mismo. Y eso es lo que transforma realmente cualquier cosa, la familia, lo que transforma una relación de pareja, lo que transforma una actitud en el trabajo, ¿no? Mm. Y hasta que no hay esa transformación interna, que, oye, que si lo haces a la vez con tu equipo educativo porque has recibido un curso de inteligencia emocional y ha sido Sí. brutal porque han compartido, perfecto, pues, ok, ahí hay una transformación buena. Entonces, que al final nos vayamos a ese espejo, ¿no? Al que decíamos antes, que depende de mí. Y una tercera cosa, me encanta porque dice, no, porque los niños tienen que saber, o sea, o por lo menos haber entrenado el tomar decisiones, el equivocarse, no sé qué, porque nos va a hacer falta para la vida. Y me venía, y si no, míranos a todos nosotros con 30, 40 años pues en búsqueda, porque claro, nunca nadie nos Total. había dicho o yo nunca tuve esa oportunidad Sí, de sí, sí, reflexionar. sí. Entonces, claro, pues la escuela y las familias, por supuesto, las familias primero, lugar de Sí, educación, y que todos esos padres y madres que puedan ser conscientes y acompañar a sus hijos, pues le van a dar oportunidades, al final generar oportunidades de vida que no significa dirigir ni, exacto. sino que mira, pues vamos a equivocarnos aquí y vamos a ir viendo en el viaje cómo podemos ir. Y me encanta esa concepción del colegio como lugar en el cual entrenar porque después te va a hacer falta Claro. y porque puedes volver atrás cuando tengas, porque las vas a tener igualmente, las crisis vitales, Sí, pero bueno, puedes volver al colegio y decir, oye, pues que a mí en el colegio cuando hacíamos este tipo de actividades, a mí siempre me salía que me encantaba pintar o no sé qué. por Vale, ejemplo, si sí, sí, nunca, sí, si sí. nunca en el cole nadie pintó ni hizo música, ni en qué momento vas a ir a por esos recursos, no los tienes, no los Sí, tienes. sí, sí, ¿no? Y muchas veces es como que esperamos que los niños sepan hacer esas cosas, Ujú. ¿sabes? Que sepan encontrar lo que se les da bien, que sepan tomar decisiones, que sepan trabajar en equipo, ¿no? Esperamos que ocurra, como por arte de magia. Pero si no les hemos dejado la oportunidad de aprender, ni les hemos acompañado, ¿no? En eso. Y luego pues pasa eso, ¿no? Hay adultos que estamos dando tumbos de un lado a otro, Totalmente, totalmente. tratando de tomar decisiones. Sí, sí, sí. Bueno, pues Alexandra, vamos a iniciar el bloque final del podcast, si te parece. Tengo un par de preguntas que hacerte. La primera es, ¿qué le pides a la educación? ¡Uh! ¿Qué le pido a la educación? Pues mira, para mí la educación es lo más bonito que a lo que vamos, que me acompaña en la vida, ¿no? Porque me permite el contacto con la infancia, que es lo más bonito, ¿no? Entonces, ¿qué le pido a la educación? Le pido que siga viva, que siga despertándonos las ganas de luchar por ella y, y que no pierda el foco, ¿no? Que ninguna de las personas que nos dedicamos perdamos el foco de pensar en la infancia, ¿no? Y de poner a la infancia por delante de todo. Sí, de cualquier cambio, de cualquier cosa que esté por venir, que tengamos el foco bien puesto ahí en los niños y en las niñas. Mm. Genial. Segunda pregunta, ¿qué te gustaría desaprender? ¡Uh! ¿Qué me gustaría Mira, estoy como en pleno proceso de desaprender un montón de cosas. ¿Qué me gustaría desaprender?
Pues mira, me gustaría desaprender la estructura tradicional de la escuela. Todo lo que como alumna, que viví Ujú. como alumna, me gustaría como desaprenderlo todo, ¿no? Y quitármelo de encima para poder despertar otra forma, ¿no? de ser educada en ese sentido, ¿no? Me gustaría desaprender de dar clase, ¿no? De cómo lo he hecho hasta ahora, ¿no? Y encontrar formas nuevas, aprender formas nuevas de hacerlo y de acercarme, ¿no? A juntar currículum, niños y ver qué pasa, ¿no? Em, Me gustaría desaprender, pues mira, que muchas veces me he puesto ya, más allá de ser docente, pero desaprender el que las limitaciones solamente me las puedo poner yo y que ningún profesor o ninguna pareja o ninguna persona, ninguna amistad, ningún familiar me puede poner las limitaciones, que me las pongo y las decido yo. Tendremos que hablar más. Fuera del podcast, tendremos que hablar más fuera. Y la última pregunta, ¿qué es para ti educar hoy? ¿Qué es para mí educar hoy? Pues mira, yo creo que un poco resumiendo todo lo que he traído a este podcast, para mí educar hoy es mirar a los ojos a la infancia, a los niños y a las niñas, mirar dentro de mí también para ver y saber con plena conciencia lo que les quiero ofrecer y generar un espacio, no físico, sino un espacio en el que yo poder dar eso a la infancia, ¿no? No solamente les miro, ¿no? Les comprendo, lo agradezco, como decía antes, me miro a mí, veo lo que les puedo ofrecer y genero ese espacio para poder unir las dos cosas. Pues con estas reflexiones de una educadora consciente, muchísimas gracias Alexandra por venir Vale, al gracias a podcast. Ha ti. sido un súper honor. Se me ha pasado el tiempo rapidísimo A mí también. y espero que hayas disfrutado y que a ti que estás escuchando al otro lado te haya ayudado mucho, bueno, pues por lo menos saber que hay otras maneras de hacer las cosas, reflexionar, ver en qué espejo te tienes que mirar, curiosear sobre Terra, sobre Escuela 21, sobre, bueno, pues sí, a lo mejor tienes que darte también un respiro, una excedencia, ver otras, pues a lo mejor, quién sabe en qué punto está cada uno. Efectivamente. Sí, sí. Alexandra, seguimos compartiendo el camino. Muchísimas Sí. gracias. Gracias a ti.